Nosotros en el Hospital Delfina Torre de Concha somos los que resectamos los pacientes generalmente complicados, no es como el primer nivel. Entonces, manejamos pacientes con estas patologías que de preferencia son prevalentes en estas fechas. Hablamos de dengue, leptospirosis, mordedura de serpiente, e incluso uno que otro caso de brucelosis. Sin olvidarnos de que, aunque no tenga nada que ver con el ciclo de la tuberculosis, que también en esta fecha es más fácil de ser transmisible. Ya. Esas son las patologías que en este orden. Existen otras patologías como la leishmaniasis, pero vienen muy poco a, en el sentido del hospital. Generalmente quedan a nivel de atención primaria. De esas cuatro patologías que usted ha dicho, ¿cuál es la realidad? La más frecuente es el dengue. Entonces, nosotros venimos arrastrando un problema histórico del dengue, no solo en Esmeralda ni en el país. Recordemos que un dato de conocimiento público, que el año anterior nosotros manejamos a nivel nacional alrededor de 35.000 casos de dengue y que el año pasado a nivel de Esmeralda superamos prácticamente los 4.000 casos y de eso podríamos certificar que nosotros tuvimos en nuestro hospital hospitalizado alrededor de 350 pacientes con diagnóstico de dengue. Entonces, es una enfermedad que está entre las prioridades de los médicos desde que ingresa. Dengue. El dengue, sí. Es la más frecuente. De las tropicales, sí. Sí. Al momento, Al momento, por ejemplo, tenemos en el servicio dos pacientes hospitalizados. Uno en el área de varones y uno en el área de mujeres. casos Ya. complicados de dengue no se ha presentado en este año. En lo que va del año sí se han presentado casos complicados. Por ejemplo, toda embarazada con dengue es un caso complicado. Sí. Toda embarazada tiene que tomar las medidas de precaución. Lo clásico, ¿no? Su uso de mosquitero, no tener reservorios de agua sin tapa, ¿sí? Y eso nos va a permitir tener mejor evolución. Ya, el caso de otras enfermedades como el paludismo. El paludismo es interesante porque el paludismo, después de un gran trabajo histórico, el paludismo es raro. Pasó de ser una enfermedad la principal, de pronto cuando usted o yo éramos niños, a ser unas que incluso los médicos jóvenes ya no ven. Sobre todo esos casos graves de palo que alguna vez tratamos y tuvimos el gusto de verle, de malaria grave, malaria cerebral, ya casi no se ve. No se ve. Entonces imagínense que en todo el país no pasaron de 500 pacientes el año anterior. Sí, sí ha habido casos graves, pero hay que diferenciar cuándo es grave un dengue. Un dengue es grave en el sentido, por la misma infección puede llegar a ser grave, o ciertas particularidades de los pacientes que lo hacen grave. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, un dengue sin complicación se puede hacer grave per se porque tiene un fondo diabético. Un paciente que es hipertenso puede desarrollar un dengue grave porque el dengue hace que esa patología comience a presentar descompensaciones. Los pacientes insuficientes renales, los pacientes con infección por VIH, en fin. Pero han sido tratados en el hospital. Sí, los casos graves todos vienen aquí. Todos vienen aquí y, bueno, de pronto alguno se quede afuera y todo. Porque el tratamiento no se puede hacer a domicilio. Es una irresponsabilidad si uno tiene ni siquiera en una unidad de salud, porque en un descuido, el dengue, en resumen, el dengue causa que el líquido que nosotros tenemos en nuestra sangre se pase al abdomen, al pulmón, y eso lo complica. Entonces nosotros necesitamos hidratar a ese paciente adecuadamente para que esto no suceda. Muertes por este tipo de dengue no se han presentado, al menos aquí. En lo que va del año confirmada uno. Sí, sí. Otro tipo de patologías que son propios de este tiempo y que toman fuerza. Que son la leptospirosis.
La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria, en este caso, ¿sí? Que incluso es terrible porque, por ejemplo, las personas que tienen el hábito de andar descalzo en las aguas de mal proceder, porque la bacteria, la leptospira, tiene la facultad de vivir en ciertos reservorios naturales, como por ejemplo las ratas, que es la más común, los perros, los gatos, y transmitida al humano a través de la orina, ¿ya? Entonces, ese tipo de patología. Hay un dato que es muy importante. Nosotros el año anterior tuvimos alrededor de 166 pacientes que clínicamente dijimos que era leptospirosis. Y de ellos confirmamos casi 50 con examen de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo muy bien las cosas. No solo bien, muy bien. ¿Y este año? Es, ¿Frecuencia? la frecuencia no tengo el dato porque eso es una información. Sí, sí hemos tenido leptospira este año. Incluso un poquito más que dengue, confirmado.